invitarles a que busquen en sus Biblias lo que fue leído por Jeremy como nuestra lectura bíblica de esta mañana. Capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios, verso 3. Ahí nos vamos a quedar, así que si tiene su Biblia en su iPad, su teléfono, impresa, ábrala, manténgala allí, porque de ahí es que vamos a tomar toda la meditación de esta mañana. Así que me piden que repita: buenos días, feliz sábado tengan todos. Saludos a todos los que nos miran por las diversas redes sociales y a todos los que están acá presentes. Bienvenidos. La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en el primer capítulo de carta de Pablo a los Efesios, Efesios 1, verso 3, y dice así la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Oramos. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, te adoramos, te alabamos porque tú eres bueno y tu misericordia dura para siempre, oh Dios. Gracias, Señor, porque tú eres quien perdona nuestros pecados, quien limpia nuestras rebeliones y quien nos da nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, oh Dios, que nos disponemos como iglesia a estudiar tu palabra, pedimos, Señor, que a través de ella tú hables a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas y que en nuestro diario caminar contigo podamos ver la obra de tu Espíritu en nosotros. Gracias, oh Dios, por cada bendición que nos has dado. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Volvemos a Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 3 en adelante. En lo que lo localizan, damos un poco de contexto a lo que estuvo pasando en aquel lugar. Pablo estaba preso en Roma. Y yo no sé si usted entiende lo que es estar preso en una prisión romana, pero las prisiones romanas eran muy distintas a las prisiones de hoy día. De hecho, si usted comparara una prisión romana con nuestras prisiones actuales, las de nosotros parecerían una especie de hotel, porque los calabozos eran subterráneos, había muy poca ventilación, no había acceso a la luz del sol, no habían pisos duros, era solo fango, no habían camas, era pura paja para que usted se acostara en ella. Usted andaba encadenado a las paredes. Hemos leído en el libro de los Hechos que Pablo y Silas estaban encadenados y de pronto un ángel viene y derrumba las paredes y las cadenas, los grillos que los ataban. Así que si usted pone todo eso junto, más el asunto de que uno es un ser humano y tiene ciertas necesidades, imagínense la situación terrible en la que se encontraba Pablo. Encima de eso, escribir desde una prisión era algo ilegal, así que Pablo tenía que buscar la manera de hacer llegar sus escritos o dictarle a alguien que venía a visitarlo para que entonces, a manera de contrabando, esas cartas que salieron desde la prisión pudieran llegar hasta los cristianos de aquel tiempo y a través de mucho sacrificio hasta nosotros. Yo creo que ya, si no dijera nada más, yo creo que ahí tenemos una lección. Porque Pablo se pudo haber enfocado en su situación externa, lo que él estaba viviendo externamente, y desanimarse. Y decir: Señor, ¿por qué está pasándome esto? Más aún cuando él estaba preso por un crimen que no había cometido. El único crimen era predicar a Cristo Jesús. Y el odio que tenían ciertos dirigentes judíos por Pablo andar predicando que Jesús es el Mesías. Nosotros tenemos hoy día frente a nosotros una decisión, igual que Pablo: enfocarnos en lo externo, y si hacemos eso como Pablo, lo que vamos a ver es deterioro, sufrimiento, dolor, enfermedad, muerte. Porque dígame usted si lo que está pasando en el mundo hoy a usted le anima en algo. Hace un par de noches atrás estaba yo mirando las noticias y nada más en los previews que dan de las noticias decían: bueno, se han muerto tantos del coronavirus
Y acá en Arizona hay un incendio que no se detiene. Y acá en otro lugar hubo una explosión que se murieron tantas personas. Y nada más en los primeros 2 minutos, que son los adelantos noticiosos que dan antes del noticiero, yo ya estaba medio deprimido. Porque lo que está sucediendo allá afuera es terrible. Ahora, Pablo no se enfocó en lo externo, Pablo se enfocó en Dios. Y es desde allí, desde la prisión romana, en esas situaciones adversas, que él, en vez de enfocarse en todo lo que le estaba pasando, él se enfoca en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, en lo que Dios quiere hacer en la vida nuestra, en la vida de él y en la vida de los efesios. Así que por eso debemos dar gracias y gloria a Dios, ¿no es cierto? Yo los invito hoy a que, yo sé que lo que está pasando afuera es difícil. Acá estamos todos con máscara. Bueno, casi todos. Yo no tengo máscara puesta, pero estoy a buena distancia de ustedes. Así que no estamos viviendo tiempos fáciles, pero estamos viviendo tiempos en los que sí podemos, como Pablo, enfocarnos en las cosas buenas que Dios quiere derramar sobre su iglesia, sobre su pueblo, sobre cada uno de nosotros. Amén. Fíjense lo que dice. Voy a comenzar desde el verso 3 en adelante. Y Pablo dice aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pregunto, ¿con cuántas bendiciones espirituales nos bendijo Dios? ¿Con unas pocas? ¿Con bastantes? ¿Con muchas? Obviamente con toda bendición espiritual. La lista que Pablo da a continuación es una lista parcial. Él da solo 7 de esas posibles bendiciones. La Biblia enumera muchísimas más. Y yo sé que al decir que voy a discutir 7 bendiciones espirituales, ya algunos de ustedes están mirando el reloj a ver a qué hora va a terminar este individuo. Pero yo les prometo que voy a terminar a tiempo, ¿ok? Vamos a escoger 7 bendiciones espirituales. Y mi asignación para ustedes, mi deseo para ustedes, es que en lo que resta de esta semana o en la próxima semana, ustedes mediten en este capítulo 1 de Efesios y piensen en todas estas cosas que Dios ya ha hecho por ustedes. Todas estas bendiciones que Dios ya ha derramado sobre ustedes y sobre mí. Dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. La primera bendición aparece en el versículo 4, que dice allí: nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, tú y yo somos escogidos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Eres un escogido de Dios? Amén. Fuiste escogido de Dios. Pero nota lo que dice acá: fuiste escogido de Dios para que fueses santo. Ahora, esa santidad tiene que ser una santidad mayor que la que tenían los escribas y los fariseos. El propio Jesús lo dijo. No es la santidad que proviene del buen comportamiento. Es la santidad que proviene de estar en comunión con Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios te escogió para que fueses santo. Dios quiere que tú seas santo. Dios quiere hacer una transformación en tu vida, en tu carácter, en tus acciones. Pero eso comienza no porque tú tienes un deseo meramente humano de tratar de portarte bien. Proviene de aquel que está en comunión constante con el dador de toda bendición, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que somos escogidos. Número 1, eres escogido por Dios, eres escogida por Dios. Que nadie te diga lo contrario, que nadie te diga que tú no sirves, que tú no vales. Ahora dice acá: nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Versículo 5, por su amor. ¿Qué cosa dice acá? O en amor. Uy, ¿qué palabra es esa? Esa palabra le da miedo a algunos. Pero bueno, vamos, dice allí: nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. ¿Cuántos son hijos de Dios en este lugar? Amén. La Biblia dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre de hacernos hijos de Dios. El amor de Dios se revela en que, no mereciéndolo, porque ninguno de nosotros merece ninguna cosa, sin merecerlo absolutamente, Dios nos ha hecho sus hijos. Dios nos ha adoptado. Dice acá:
nos predestinó para ser adoptados sus hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si usted lee este capítulo, usted se va a dar cuenta de que todo lo que habla este capítulo, de que Pablo, todo lo que habla es que esto es por la voluntad de Dios, por el amor de Dios, por el beneplácito de Dios, para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios. Es decir, aquí no hay gloria, alabanza alguna para el ser humano. Todo esto es porque a Dios le place hacerlo. Esto no es porque el ser humano lo merece, esto no es porque el ser humano se lo gana. Es porque Dios en su infinita misericordia se los regala a usted y a mí. Amén. Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Esa palabra causa algunos problemas porque hay una creencia que anda en algunos lugares por ahí de que usan este término predestinación para hablar de algo que se conoce como una vez salvo, siempre salvo. Es decir, Dios predestinó a algunos a salvación, no importa lo que hagan, y Dios predestinó a otros para perdición, no importa lo que hagan. Si así fuese, pues la iglesia no tendría ningún sentido, ¿verdad? Porque no importa nuestra vida, nuestro comportamiento. Si voy a ser salvo, voy a ser salvo, y si me voy a perder, me voy a perder. La verdad es que lo que la Biblia sí enseña es que Dios predestina para salvación a todo ser humano. Es decir, Cristo Jesús en la cruz del Calvario pagó el precio de la salvación de todos los seres humanos. Amén. Tu salvación, el precio de tu salvación y mi salvación fue pagado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora hay dos condiciones. Uno, tú tienes que aceptarlo. Dios no doblega la voluntad de nadie. Dios no te va a forzar a ti a ir al cielo si tú no quieres. Dios no te va a forzar a ti a amarle si tú no quieres. Dios pagó el precio, Jesús pagó el precio, pero tú tienes que aceptarlo. Y segundo, tú tienes que perseverar. La Biblia dice, el que perseverare hasta el fin. Ustedes saben el texto, ¿qué dice? Ese será salvo. Así que hay dos elementos aquí. La aceptación del regalo que Dios hace y la perseverancia o el continuar cada día aceptando ese regalo, permitiéndole a Dios obrar en su vida, lo que dijimos anterior, que es que Él nos escogió para ser santos. Así que somos escogidos y somos predestinados para ser adoptados sus hijos. Luego dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo ¿qué? Aceptos. La tercera de las 7 bendiciones que estamos hablando. Dios te acepta. Puede ser que alguien no te acepte en tu vida. Puede ser que alguien te haya rechazado. Puede ser que cuando niño tus padres te maltrataron, te rechazaron, te echaron de la casa. Puede ser que ya de grande alguien en tu vida, un cónyuge, un esposo, una esposa te haya rechazado. Que tal vez en la escuela, en la universidad, la gente te tenga como si estuvieras loco simplemente porque eres cristiano, porque quieres seguir a Dios. El mundo puede que nos rechace, pero a través de Cristo Jesús, el Padre nos acepta. Alabado sea su nombre. Una de las canciones que nuestro grupo de alabanzas entonó se llamaba Buen Padre. Tenemos un buen Padre, un Padre que nos acepta, a pesar de nuestra indignidad, a pesar de nuestros errores. Un Padre que nos perdona, a pesar de que en realidad nosotros no mereceríamos perdón. Un Padre que nos ha dado todo, aunque no merecemos nada. Él, por su gracia, por su voluntad, para su alabanza, nos hizo aceptos ¿en quién? Dice, aceptos en el amado. Ese es Cristo Jesús. Es decir, no somos aceptados por Dios por nuestra obediencia, por nuestras capacidades, nuestras habilidades, por el tiempo que llevamos en la iglesia, por las buenas obras que hagamos o no. Somos aceptos porque Cristo nos acepta y porque Cristo pagó el precio de nuestra aceptación. Así que somos escogidos, somos predestinados a adopción y somos aceptos en el amado.
cuarta de las 7, versículo 7. En Él tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas ¿de qué? De su gracia. Volvemos, esto es todo por gracia, es por Él. Este concepto de redención a veces no lo entendemos bien porque en nuestra sociedad esto ya no se practica, por lo menos no acá en el continente norteamericano, diríamos, puede que en algún otro lugar se practique. Esto de redención, ¿qué es eso de tener redención por su sangre, perdón de pecados según la riqueza de su gracia? Miren, cuando usted se endeudaba demasiado, vamos a decir, si hoy día usted se endeuda demasiado, ¿qué pasa? ¿Qué usted hace? Se declara en quiebra, se va a la bancarrota, usted va a un abogado, una corte, hay unos papeles, no puedo pagar, ahí le afectan su crédito por unos cuantos años y ahí terminó el asunto. ¿Ok? En aquel entonces no era así. Si usted se endeudaba demasiado y usted no podía pagar su deuda, usted podía ser echado a la cárcel. O usted podía ser vendido como esclavo, porque usted tenía una deuda demasiado grande que usted no podía pagar. Así que había mercados de esclavos. Pero había también personas que pensaban que la esclavitud era algo, ¿cómo decirlo?, indecoroso, era algo barbárico. Algo que no debía existir. Así que estos hombres adinerados iban a los mercados de esclavos con el propósito de comprar esclavos para luego liberarlos. Así que llegaba este hombre rico y allá empezaba la venta de esclavos y por decir algo decía, bueno, ofrezco $100 por este, el otro decía 200 y el hombre rico decía 300 y así seguía la subasta de aquel hombre de aquella vida. Cuando el Redentor, que era el que hacía esto, compraba un esclavo, se nos dice claramente que lo llevaba a su casa, lo vestía, lo cuidaba si estaba enfermo, y luego le daba una carta, un decreto, que decía, yo fulano de tal día, compré a este hombre fulano de tal como esclavo, y hoy lo dejo en libertad. Ese documento le daba la libertad completa y absoluta y el perdón de todas las deudas a ese hombre. ¿Cómo creen ustedes que se podía sentir aquel que había sido redimido? Feliz, agradecido. Tanto así que muchas veces esos redimidos deseaban quedarse en la casa de aquel que los redimió, ya no como esclavos, sino ahora como siervos, como empleados. Es decir, ya no por una deuda que tienen que pagar, sino porque voluntariamente yo quiero ser tu empleado, déjame quedarme acá, déjame un ladito aquí en la casa, yo te sirvo, no hay problemas. Creo que ahora entendemos un tanto mejor lo que quiere decir Pablo, ¿no es cierto? Cuando Pablo dice que en Jesús tenemos ¿qué cosa? Redención. ¿Y cuál fue el precio que se pagó? La sangre de Cristo Jesús. Perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. Nuestro Padre, que es rico, que es dueño de todo, cuya misericordia es infinita, pagó el precio de nuestra redención. A que busque. Él pagó el precio de nuestra esclavitud para dejarnos libres. Y para que ahora libremente si así lo decidimos. Amén. Amén. Para que así libremente en la casa de adoración en la cual nuestras familias que nos ven en las redes puedan estar siendo. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, es decir, las riquezas de su gracia, las hizo sobreabundar sobre nosotros. Él nos dio a conocer el misterio de ¿qué cosa? De su voluntad. ¿Para qué? Para su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí entonces entramos a la quinta de estas bendiciones. Somos escogidos,
somos adoptados, somos aceptos, somos redimidos y ahora somos hechos conocedores del misterio de la voluntad de Dios. Hermanos, ¿cómo conocemos nosotros la voluntad de Dios? Aquí. No tienes que ir muy lejos. No tienes que orar y pedir una revelación, vamos a decir, personal, individual. Ya Dios reveló su voluntad para con nosotros. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice Pablo, nos han sido reveladas. Si no está aquí es porque no pertenecen a la vida o a la piedad, es decir, a la salvación o a la manera que debe conducirse un cristiano mientras llegamos al cielo. Dios nos dio a conocer su voluntad. Tenemos la bendición de la palabra de Dios. Podemos con libertad, por el momento, estudiar esta palabra y que esta palabra, a través del poder del Espíritu Santo, transforme nuestras vidas. Amén. Dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vivimos en tiempos de oscuridad. ¿Quieres tener luz en tu vida? Busca la palabra de Dios. Vivimos en tiempos que cuando usted mira a lo que hay a nuestro alrededor, lo que vemos es confusión, lo que vemos es enfermedad, vemos otras tantas cosas que nos pudieran desanimar. Pero cuando leemos las páginas de este libro sagrado, encontramos fe, encontramos esperanza, encontramos motivación, encontramos misericordia, encontramos la historia de amor más hermosa que se pudo haber escrito, la de Cristo Jesús por ti y por mí. Amén. Así que tienes la bendición de conocer la voluntad de Dios. Ninguno de nosotros puede decir, yo no sé lo que Dios quiere para mí. ¿Tú quieres saber qué es lo que Dios quiere para ti? Pide en oración al Espíritu Santo que te revele y busca con devoción en las páginas de este libro. Y Él te va a conducir a toda la verdad. Y dice la palabra, la verdad te hará libre. Así que, repasando, somos escogidos para santidad, predestinados a adopción, aceptos en el amado, redimidos por la sangre de Cristo, conocedores de la voluntad de Dios. Y ahora nos llega la sexta. Voy a seguir leyendo para que esté en contexto, ¿verdad? Dice desde el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y ahora viene la próxima, verso 11. En Él, asimismo, tuvimos, ¿qué cosa? Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tenemos herencia. Tú y yo somos herederos. ¿Herederos de qué? Del reino de los cielos. Herederos de las riquezas de la gracia que Pablo menciona anteriormente. Herederos de una nueva vida de este lado de la eternidad y de una vida eterna del otro lado de la eternidad, cuando Cristo Jesús vuelva en gloria y majestad. Amén. Somos herederos de una riqueza sin fin. Tú y yo en este mundo podemos pasar diversas necesidades y situaciones económicas difíciles. Vivimos en tiempos donde aproximadamente el 12% de la población de aquí, de los Estados Unidos, está desempleada. En buena parte debido a lo que está pasando con el coronavirus. Y yo sé que hay tiempos y situaciones en diversos hogares donde hay necesidad. Pero aunque tengamos necesidades acá, como las tenía Pablo, porque Pablo, les dije, estaba en una prisión encadenado a una pared, en un calabozo sin ventanas, sin ventilación. Aunque pasemos por privaciones y necesidades de este lado de la eternidad, vamos a recibir riquezas sin fin. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Nuestro Padre es tan rico que Él usa el oro para pavimentar las calles del cielo. Imagínese usted. Usa las perlas que nosotros pagamos tanto por ellas para hacer puertas, ¿verdad?
parece cosa hasta de reírse, y no es para menos, pero es que nuestro Padre tiene todo. Lo que pasa es que todavía no ha llegado nuestro tiempo. Él dice que hay un tiempo, ustedes van a ver ahora, hay un tiempo, dice, voy a leer desde el verso 11 en adelante. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, para que seamos, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros primeramente los que esperábamos en Cristo, es decir, los judíos, en Él también vosotros, es decir, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, y esta es la séptima y última, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La séptima y última de esas bendiciones es que hemos sido sellados ¿con qué cosa? Con el Espíritu Santo. ¿Cuándo fuimos sellados con el Espíritu Santo? Desde el día en que creímos. Y ese proceso de sellamiento se desarrolla a través de toda una vida. Y ese proceso termina para algunos el día en que su tiempo de gracia personal se acaba, que para la gran mayoría es el día en que mueren, ¿no es cierto? O ha habido casos que otras personas se les ha acabado la gracia antes. Por ejemplo, sabemos los antediluvianos, el tiempo de gracia se les terminó el día que el arca de Noé, las puertas se cerraron. Para los de Sodoma y Gomorra, su tiempo de gracia se les terminó el día que los ángeles llegaron a casa de Lot, antes, porque ya Dios se había designado, pero aproximadamente en ese tiempo. Y en el tiempo final va a haber algunos que el tiempo de gracia pues se les va a acabar, aun cuando el tiempo de la venida del Señor no ha llegado. Pero por el momento tú y yo podemos decir que ya hemos sido sellados ¿para qué cosa? Para salvación. Que el proceso del sellamiento para salvación a través del Espíritu Santo, el Espíritu de la promesa, ya ha comenzado en nosotros. Ahora, noten lo que dice el verso 14, dice que es las arras de nuestra herencia. ¿Saben ustedes lo que es eso? Las arras de nuestra herencia. Ok. Para que se pueda entender mejor, vamos a suponer, Sabdi, que es uno de los músicos, ¿verdad? Sabdi, vamos a decir, le está vendiendo un automóvil, y a mí su automóvil me gusta mucho. Y él está pidiendo, por decir una cantidad de $3,000. Pero resulta que ese día yo lo único que tengo acá en mi cartera son $100. Y le digo, Abdi, mira, vamos a hacer un trato. Yo te voy a dar estos $100 y tú me guardas el automóvil hasta la tarde. Simplemente dame un poco de tiempo en lo que yo voy al banco y busco el restante del dinero y te lo traigo, te lo entrego. Si yo no llego antes de las 6 de la tarde, el dinero es tuyo y tú puedes hacer con el carro lo que tú quieras. Ese dinero, esa garantía que yo le di, ese pago inicial que yo le di, eso se conocería en el mundo de los negocios antiguos como las arras. Dice acá, habiendo sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de ¿qué cosa? De nuestra herencia. Y dije ya, ¿cuál es la herencia? El cielo, la salvación, las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Tú fuiste sellado y ese Espíritu Santo que hoy vive en ti y en mí y que actúa en nosotros y que transforma nuestras vidas es las arras de nuestra herencia, el adelanto que Jesús nos dejó hasta ese tiempo cuando lleguemos a estar de nuevo con Él. Amén. Jesús lo dice claramente, si yo me fuera os enviaré otro consolador, ¿verdad?
Y también luego dijo, de aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa se cumple a través del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo de la promesa es las arras de nuestra herencia. El anticipo, la garantía de que muy pronto nuestra redención se acerca. Y que vamos a ir a morar con nuestro Salvador Cristo Jesús para siempre. Miren, aun si no hubiese calles de oro, aun si no hubiese mar de cristal, aun si no hubiese puertas de perla, aún así yo quisiera estar con Cristo Jesús. Pero Él, encima de que nos da la salvación y la oportunidad de estar con Él, nos regala con Él juntamente todas las cosas. Voy a pedirle a Priscin que se vaya alistando y voy a repasar. Dice acá, nos bendijo con toda bendición. Y el número 7, nos escogió para santidad, nos predestinó para adopción, nos hizo aceptos en el amado, nos redimió por su sangre, nos dio a conocer su voluntad, nos dio herencia, la vida nueva y la vida eterna. Y nos selló con las arras de la promesa, que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por todas esas bendiciones? Encima de eso, el Señor quiere bendecirnos y abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre nosotros bendiciones aquí en la tierra hasta que sobreabunde, dice su palabra. Amén. Así que yo le voy a pedir al diácono que pase acá adelante. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Y mientras el diácono recoge estos diezmos y ofrendas, nuestro grupo de alabanza nos va a tener una última alabanza que dice, ábrenos los cielos. Nuestro Señor Jesús quiere abrir las compuertas de los cielos para continuar derramando bendición sobre bendición sobre bendición hasta que sobreabunde. Estas 7 que hemos tenido y muchas otras más que el Señor te dará a través de esta semana que comienza. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias porque en tu misericordia nos has bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Porque has derramado sobre este tu pueblo, sobre la iglesia de Dayton, bendiciones hasta que sobreabunda, Señor. Porque nos has hecho benditos con toda bendición espiritual, escogidos para santidad, predestinados a ser adoptados como tus hijos, aceptos en Cristo Jesús, redimidos por su sangre. Nos diste a conocer tu voluntad a través de tu palabra. Nos prometes una herencia incorruptible. Y encima de eso nos das la bendición maravillosa del Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias porque has provisto el sustento para cada familia y cada hogar aquí representado. Y ahora, mientras recogemos los diezmos y las ofrendas, pedimos que tú bendigas a cada dador alegre y que los diezmos y ofrendas colectados se utilicen para continuar la propagación de tu mensaje, para que el mundo sepa que Cristo viene y viene pronto. Gracias, Señor, por oírnos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.